Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Abrimos la palabra de Dios en el libro del Éxodo, capítulo número 23. Y antes de leer la palabra, oramos al Señor. Padre, le damos gracias por el privilegio, Señor, que usted nos concede de poder estar congregados. Hoy queremos interceder por la vida de Marcos Iván Flores Valladares, quien adolece, Señor, de los riñones, del azúcar en la sangre. Lo ponemos en sus manos, suplicándole, Padre eterno, que su mano de sanidad repose sobre su vida. Así también, Señor, intercedemos por Catherine Ardiaga Hernández, suplicándole, Señor, que su mano de sanidad repose sobre su cuerpo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, intercedemos a una sola voz por Joel Fernando Elvis Rodríguez, quien adolece de ansiedad. Señor, que usted esté fortaleciendo su vida en el poder de su palabra, en el poder de su fuerza, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que sea su Espíritu Santo ministrándolo para la gloria de su nombre. Señor, que usted sea propicio a cada necesidad que hay en medio de su pueblo. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, le suplicamos que usted prepare nuestro corazón para poder recibir su palabra. Y que su palabra, Señor, sea un ungüento agradable en nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, en sus manos de amor nos depositamos, dándole a usted la gloria, dándole a usted la honra, desde ahora y para siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Libro del Éxodo, capítulo número 23, y leemos el versículo número 7. Dice la palabra: de palabra de mentira te alejarás, y no palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, hermanas. A la luz de este versículo, hoy vamos a abordar la justificación. Y la porción que hemos leído nos habla acerca de la santidad de Dios, que Dios no puede justificar al impío sin anular su santidad. Dios no puede declarar justo al pecador, declarado inocente de todo aquello que pudiese agregarle en contra a él por sus hechos, debido a que la ley era clara y la ley establecía lo que no se tenía que hacer. Y ahí Dios no podía declarar inocente a la persona cuando era culpable. Entonces, Dios es consecuente
con su propia ley y con su santidad. Y es ahí donde era imposible para la ley. No podía. Por eso se dice que la letra mata cuando se refiere a la ley, porque nadie podía cumplir la ley. Y en el libro de para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, Dios tenía que declarar inocente al culpable, pero no podía hacerlo porque la ley lo acusaba. Entonces, tenía que satisfacer de hombre, y estando en esa condición, humillarse, despojarse para obedecer a su Padre. El libro de Romanos, en el capítulo número 10, nos dice, versículo número 4, porque el fin de la ley se vuelve hombre, viene en semejanza de carne, sufre todas nuestras dolencias, toma nuestra posición y dice, porque el fin de la ley es Cristo. Cuando Cristo viene, la ley caduca, y cuando la ley termina, es justicia para él. ¿A qué es el pecado? Un cambio de sentimientos en cuanto a ser redarguido del pecado, y un cambio de actitudes. Cuando se arrepiente, entonces tiene que establecerse una base para declarar justo al pecador. ¿Por qué? Porque esa base tiene que satisfacer la demanda de un Dios santo, de un Dios justo, de un Dios recto. Es decir, no tiene que lesionar su santidad. Pero nosotros, dice la palabra, traemos la naturaleza de pecado, y cuando traemos la naturaleza de pecado, empieza a haber un decreto donde se anotan todos los actos vergonzosos delante de Dios. Todo lo que el hombre es en su estado natural. Si es un ladrón, pues ahí está registrado. Si es clavada en la cruz del Calvario, dice el versículo 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque pero cuando nos arrepentimos, esa acta que era contraria es anulada, y cuando es anulada,
es clavada en la cruz del Calvario y exhibe públicamente a las potestades satánicas que tenían injerencia sobre nuestra vida. Capítulo número 3, dice la Escritura, versículo número 24, dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pasamos de un estado A, ahora ya no es Satanás nuestro padre, no tiene dominio, el pecado no tiene dominio, nos declara justos, y cuando dice que nos declara, somos dignos de muerte, porque Dios no puede justificar al impío. Y cuando llegamos delante del Padre, tenemos un abogado, un intercesor, nuestro Señor Jesucristo. Y dice: yo ya pagué por él, yo lo compré. ¿Y con qué lo compró? Lo compró con su sangre. Y cuando Él nos compra con su sangre, el Padre nos ve a través de la sangre de su Hijo amado, y entonces nos perdona los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? Porque lo que está justificando no es un periodo de nuestra vida. Lo que está justificando es la vida del ser humano. Y el ser humano viene de un pasado donde estaban establecidos sus faltas, son anuladas, y ahora dice la palabra que con una sola ofrenda nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahora empieza la santificación progresiva para honrar a nuestro Dios, porque nos ha declarado inocentes. Y por eso el verso 24 dice: siendo justificados, siendo declarados inocentes gratuitamente por su gracia, dice la palabra, mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Porque la palabra redención quiere decir rescate. ¿Rescate de qué? Rescate de un mercado de esclavitud llamada pecado. Éramos esclavos del pecado, nos deleitábamos en el pecado, nuestra vida se gozaba en el pecado, no podíamos liberarnos del pecado. Por eso Pablo, hablando a los romanos, dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando se encontraba en su estado natural, nadie podía liberarlo, porque sus pensamientos, que de 4 palabras que expresábamos, 5 eran malas, con malos pensamientos, con actitudes vergonzosas, atados a los vicios, deseando lo malo, viviendo una vida disoluta.
que tarde o temprano nos iba a llevar a la muerte física y por supuesto después a la muerte eterna. Pero dice la palabra, siendo declarados inocentes gratuitamente por su gracia mediante el rescate que es en Cristo Jesús. Cristo nos rescató de ese mercado. Es invaluable. El precio es muy alto. Por eso pone la parábola de los deudores. Uno que le debía millones, no podía pagar. Y le dijo su acreedor, vete, no debes nada. Y encontró a uno que le debía. Vado, le dijo, te perdoné la gran deuda. ¿Acaso no tenías tú que perdonar? Métanlo en la cárcel hasta que pague. Pero no podía pagar. Ahí iba a morir. Nos está diciendo que si el Señor no nos hubiera rescatado gratuitamente por su gracia, nosotros siguiéramos en un mundo convulsionado donde reina el pecado. Ahí anduviéramos. Si es que no nos hubiera llevado el príncipe de este mundo. Por eso dice la palabra, a quien Dios puso sangre. La base para ser declarado justo es el sacrificio, pero el medio es la sangre de Cristo. Por eso la sangre de Cristo tiene poder para revertir la vida del ser humano y declararlo inocente de todo pecado. Dice, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Anula el acta de decretos que estaba contra nosotros. Todo lo que hicimos en oculto, todo lo que creímos nosotros que nunca se iba a saber, yo ya lo sabía. Ahí estaba establecido en el decreto. Estaba el acusador sin misericordia. Pero anuló el acta con la base llamada sacrificio y con el medio. Dice el verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Ahora Él puede perdonar y declarar inocente al impío, no como en Éxodo 23. Ahora, cuando está la base, que es el sacrificio, y está el medio, que es la sangre del cordero, ahora Él puede declarar inocente al impío y sigue siendo justo, sigue siendo recto, porque Jesús cumple todas las expectativas que el Padre de hombres, por medio del cual podamos ser salvos. No hay otro. Es Jesús. Y eso nos hace ser galardonadores de la fe, porque es por la fe. Dice el libro de Romanos en el capítulo 5,
para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque éramos enemigos de Dios. Porque no queríamos nada. Pero la palabra dice, declarados inocentes por la fe, nos reconcilia con el Padre por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, ahora somos adoptados dentro de la familia con Cristo. Es decir, tenemos los privilegios de Jesús. Somos propiedad de Él. Entonces, hermanos, nadie puede condenarnos. Nadie. Porque muchas veces el ser humano cavila en su mente que no tiene ninguna solidez en la palabra. Porque el único que nos acusaba es Satanás. Pero Satanás fue vencido en la cruz del Calvario. Lo que nos damos hacia el trono de la gracia para alcanzar el oportuno socorro, porque nuestra vida estaba saturada de pecado y muchas veces nosotros queremos volver atrás con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de actuar. Y en ese sentido, cavilamos entre dos pensamientos, muchas veces seducidos. Por eso, hermanos, Jesús establecía elementos determinantes al discipulado, en el sentido de pagar el costo, pero que ya fueron vencidos. Pero entra a cavilar la mente. El mundo es nuestro enemigo, pero la palabra dice, no améis el mundo, ni lo que está en el mundo, porque los deseos de los ojos, los deseos de la vida, los deseos de la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, no provienen de Dios. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El peor enemigo somos nosotros, la concupiscencia. Entonces, cuando cavilamos, seré salvo, seré declarado, me habrá perdonado el Señor. Y nosotros nos conmiseramos y decimos, quizás no me ha perdonado. La fe es el vínculo que nos permite ser declarados justos y no son las obras. Alguien dice, mire hermano, pero se pierde la salvación. Una pregunta que nos hace cavilar muchas veces. ¿Será que no soy salvo? Pero es que la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. No es por obras. Es por fe. Es por gracia. Entonces, dice la palabra que ante Dios la justificación no es por obras, es por fe. La justificación es el acto legal por el cual Dios nos declara inocentes, librándonos de toda acusación que podría. 33. ¿Quién acusará
a los escogidos de Dios, Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar? A los escogidos de Dios, Él es el que justifica. Por lo tanto, nos encontramos inocentes y hemos sido liberados de la condenación. Debemos de sentirnos bofitos. Y el pecado ya nos enseñorea. Ya la muerte ya está vencida. Para nosotros el morir es ganancia. Amén. Y la palabra de Dios dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora, dice la palabra en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, si la justificación, que la justificación fue gratuita, dice, pero mire lo que dice el capítulo 3, versículo número 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión? Entonces, delante de Dios, somos justificados por la fe, no por las obras. Pero Santiago tiene otro punto de vista. Santiago, capítulo número 2, versículo número 24, dice la palabra: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Entonces decimos, ¿hay contradicción? No, son complementarios. Justificado por la fe sin las obras. Pero Santiago dice que, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, porque Santiago lo está viendo desde la perspectiva de los hombres y Romanos desde la perspectiva de Dios. Entonces, ¿qué está diciendo Santiago? Santiago lo que está diciendo es que las obras de fe, por eso, y no solo de la fe. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? Rahab, la ramera. ¿Quién era Rahab? Rahab era una gentil. Y Rahab le creyó a Dios. Y le dijeron, pon un cordón de grano en la ventana y cuando vengamos a invadir, respetaremos la señal. Ella creyó.
bajándose iban los espías por la ventana y él había puesto el cordón. Hemos sido declarados inocentes. Nuestra vida va a reflejar esa gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que ser congruentes. Entonces, si yo he sido declarado inocente de el adulterio, no quiere decir que voy a ir a cometer adulterio porque ya fui perdonado. Quiere decir que no voy a cometer el adulterio porque yo he sido declarado inocente de ese pecado. Pero si yo caigo en adulterio, entonces estoy anulando y caemos en aquello que hablábamos. Y hago lo que está acusando es va. Si ustedes han sido declarados inocentes, caminen como inocentes. Si ustedes han sido declarados justos, actúen como justos. Entonces, si la palabra dice que tenemos que tener gratitud, pues hay que tener gratitud. Y entonces dice alguien, mire hermano, pero quiero decirle algo, ¿sí? Hablando del diezmo, hermano, quiero decirle que el diezmo es para el Antiguo Testamento y que no hay ninguna base bíblica en el Nuevo Testamento que diga que uno tiene que dar el 10%. Entonces le digo yo, bueno, está bien, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que de lo que de gracia recibimos, de gracia tenemos que darlo. Dice que nosotros tenemos que tener gratitud, perdonar a los que me ofenden. Tengo que amar al que no me ama. ¿Por qué? Porque ya me perdonó el Señor. Y por cuanto Él me perdonó, yo estoy en la obligación de perdonar al que me ofende. Porque esa es la justicia en sí. De eso está hablando Santiago. De que si nos han declarado inocentes es para que seamos diferentes. Pero si seguimos siendo iguales, murmuradores, chambrosos, de nuestra fe, nuestra conducta va a ser consecuencia de la fe. Si yo le quiero echar zancadilla a alguien, es porque mi fe así anda. Pero ahí está el juez justo. Todas las cosas están desnudas ante los ojos de aquel al cual un día tendremos que darle cuenta. Sí, porque aquí andamos haciendo y deshaciendo. Cuidado, hermanos, cuidado. Si nos eligió, dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo número 2, versículo número 11, para la alabanza de su gloria. Para eso nos eligió el Señor. Por eso concluimos que la justificación es el acto legal. Amén. Por eso el día que usted tenga algo contra alguien y está bien y me lo quiere decir, por favor traiga 2 testigos. Sí, si me dice, fíjese hermano que fulano de tal aquí anda haciendo y deshaciendo. Muy bien, tráigame 2 testigos y tráigamelo a él, vamos a hablar. Delante de 2 testigos, recto y santo. Él demanda de nosotros como el reflejo de su luz. No que seamos la luz, nosotros somos reflejo de su luz. Él es la luz. Amén. Oramos al Señor. Padre, le damos gracias porque a través de su palabra, Señor, comprendemos su misericordia, su gracia para cada una de nuestras vidas. Le suplico para la gloria de su nombre.
Esta noche yo quiero hacer un llamado, si hay alguien en medio nuestro que quiera reconciliarse con el Señor. Dios es un Dios de oportunidades y Él sabe que nosotros somos vulnerables, frágiles, y Él quiere darnos una oportunidad. ¿Habrá alguien que quiera reconciliarse con el Señor? ¿O alguien que quiera entregarle su vida a Cristo por primera vez? Hoy es un buen momento. ¿Habrá alguien? Póngase de pie, vamos a orar si hay alguien en medio nuestro que quiera rendirse al Señor o que quiera reconciliarse con el Señor. Hoy es una buena oportunidad. ¿Habrá alguien? Oramos al Señor. Padre, le damos gracias una vez más por habernos, Señor, elegido y por haber, Señor, derramado su gracia